Mayo de 1982. Las primeras luces del amanecer emergieron en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el Atlántico Sur. El viento frío azotaba las bases aéreas de la Patagonia Argentina. Desde allí, el capitán Pablo Carballo y su escuadrón se preparaban para una misión que desafiaría los límites de la estrategia y el coraje humano. El aire estaba impregnado de tensión y el sonido de los motores de los aviones rompía el silencio matutino, una sinfonía de determinación y esperanza. En esos días, la Guerra de las Malvinas se encontraba en un punto crucial. Las fuerzas argentinas se enfrentaban a una flota británica poderosa, bien equipada y con décadas de experiencia naval. Las islas, rodeadas por aguas turbulentas y cielos impredecibles, se convirtieron en el escenario de un juego táctico donde cada movimiento contaba. Carballo, conocido por su audacia, recibió la orden de volar a ras del mar, un enfoque arriesgado pero necesario para eludir los radares enemigos y golpear con precisión. La misión no solo fue una cuestión de táctica, sino también un desafío humano. Los pilotos sabían que cada maniobra podría ser la última. En sus mentes, la imagen de sus familias y la responsabilidad hacia su país pesaban tanto como el equipo en sus aviones. Informes posteriores a la acción mostraron que las condiciones meteorológicas adversas, la limitación de suministros y la moral fluctuante podían modificar el curso de los acontecimientos. Relatos de veteranos y diarios de unidad describieron aquellas horas previas como un ballet de precisión y nerviosismo. Era plausible que cualquier falla técnica o un avistamiento prematuro por parte del enemigo cambiara el destino de la misión. La historia sugirió que la valentía de Carballo y sus hombres se convirtió en leyenda, pero también en un recordatorio de los sacrificios y dilemas éticos de la guerra. A medida que los aviones despegaron, el cielo se llenó de posibilidades inciertas. Si valoras reconstrucciones cuidadosas, considera suscribirte para seguir explorando esta historia llena de desafíos y decisiones críticas. Los motores rugieron mientras los aviones avanzaban en formación cerrada, muy cerca unos de otros, deslizándose sobre la superficie del océano como sombras aladas. La superficie del agua reflejaba el sol naciente, creando un brillo cegador que se mezclaba con la neblina marina. Era un espectáculo sobrecogedor, pero también una trampa mortal para cualquier piloto que desviara su atención por un solo instante. El capitán Pablo Carballo lideraba el grupo con una serenidad que ocultaba la tormenta de pensamientos y emociones en su interior. Los informes posteriores a la misión detallaron la precisión con la que los pilotos mantenían sus aviones a escasos metros de las olas, una técnica que exigía habilidad y nervios de acero. Los relatos de veteranos destacaron que el vuelo casi rasante al agua servía como un escudo natural contra los radares británicos, una estrategia arriesgada pero calculada. Sin embargo, existía siempre el temor latente a un error humano o una falla mecánica, eventualidades que podían cambiar el destino en un abrir y cerrar de ojos. En el aire, la comunicación entre los pilotos era crucial. Cualquier retraso en las transmisiones podía significar la diferencia entre el éxito y el desastre absoluto. Diarios de unidad narraron cómo el ruido ensordecedor de los motores a menudo interfería con las órdenes, creando un ambiente de tensión constante. Pero la moral se mantenía sorprendentemente alta, impulsada por un sentido de deber colectivo y la esperanza de regresar victoriosos. La planificación meticulosa de la misión se puso a prueba cuando los aviones se acercaron al objetivo. El terreno acuático se convertía en un aliado y un enemigo a partes iguales. La niebla ocasionalmente oscurecía la visibilidad, obligando a los pilotos a confiar más en su instinto que en sus instrumentos. Registros sugerían que la adaptación rápida a las condiciones cambiantes fue un factor decisivo para el éxito. Sin embargo, algunos sostenían que la verdadera sorpresa táctica radicaba en la capacidad de Carballo para ejecutar maniobras evasivas inesperadas justo cuando los radares británicos parecían captar su presencia. Esa decisión, tomada en una fracción de segundo, ilustraba el constante tira y afloja entre la estrategia planificada y la improvisación necesaria en el campo de batalla. Si este relato de estrategia y valentía te llevó a reflexionar sobre cómo enfrentamos desafíos imprevistos en nuestras vidas actuales, deja un like y comparte tus pensamientos. El aire era denso, cargado con la sal del mar y la tensión palpable. Conforme los aviones de Carballo se adentraban en el corazón del conflicto,
El Atlántico Sur se extendía como un vasto campo de incertidumbres. Las olas rompían contra los cascos invisibles de los buques británicos, ocultos más allá del horizonte. A medida que avanzaban, se acercaban al área en la que las fuerzas británicas mantenían su posición estratégica. La pregunta en el aire era, ¿podrían llegar lo suficientemente cerca para cumplir su misión antes de ser detectados? En los relatos de veteranos, se mencionó cómo las condiciones meteorológicas jugaron un papel crucial. El clima, caprichoso y cambiante, se tornó un aliado inesperado. La bruma matutina, densa y persistente, proporcionó una cobertura temporal que Carvallo y su equipo utilizaron con astucia para acercarse sin ser vistos. Diarios de unidad señalaron que esta capa de niebla actuó como un velo, ocultando sus movimientos y permitiéndoles ganar terreno sin alertar a las defensas británicas. Sin embargo, no todo fue favorable. La visibilidad reducida también representó un riesgo significativo. Un error de cálculo en la navegación podía resultar desastroso, llevándolos directamente a las garras del enemigo. Registros posteriores a la acción sugirieron que en más de una ocasión, Carvallo tuvo que tomar decisiones en fracciones de segundo, confiando en su intuición más que en los instrumentos. Este delicado equilibrio entre el riesgo calculado y la improvisación fue una constante en esta misión. Algunos sostenían que el verdadero desafío no era solo la habilidad de volar a ras del agua, sino también la capacidad de mantener la calma bajo una presión inimaginable. El sonido de las olas y el rugido de los motores creaban una sinfonía ensordecedora, pero los pilotos debían mantener la concentración. Informes posteriores destacaron cómo la moral del escuadrón se mantuvo firme, alentada por el liderazgo de Carvallo y el deseo compartido de proteger su patria. El momento del primer contacto con el enemigo se acercaba. A través de la neblina, las siluetas de los buques comenzaron a emerger como gigantes dormidos. Este punto de inflexión marcaría la diferencia entre el éxito y el fracaso. La tensión era palpable, y cada piloto sabía que las decisiones tomadas en los próximos minutos definirían el curso de la batalla. Si alguna vez te has encontrado ante decisiones que podrían cambiar el rumbo de tu vida, deja un like y comparte cómo enfrentaste esos momentos decisivos. Avanzada la mañana, el rumor del contraataque británico se convirtió en una realidad palpable. Los aviones de Carvallo, aún a ras del agua, comenzaban a sentir la presión de un enemigo que no se dejaría sorprender fácilmente. Las olas del Atlántico Sur se alzaban como testigos mudos de un enfrentamiento que se libraría en un abrir y cerrar de ojos. Según relatos de veteranos, el aire se cargó de electricidad, una premonición de lo que estaba por venir. Los primeros avistamientos de cazas británicos se reportaron a través de transmisiones entrecortadas. La niebla, que hasta entonces había sido un aliado, se disipaba lentamente, exponiendo los movimientos de los argentinos. Diarios de unidad describieron cómo este cambio en las condiciones obligó a Carvallo a ajustar su estrategia sobre la marcha, equilibrando la necesidad de velocidad con el imperativo de evasión. Era plausible que cualquier error de cálculo pudiera ser fatal. A medida que los cazas enemigos se acercaban, el terreno acuático volvió a mostrar su dualidad. Por un lado, ofrecía un camino despejado, por otro, limitaba las maniobras evasivas. Informes posteriores a la acción indicaron que la fricción con el agua, sumada a la presión atmosférica, afectó el rendimiento de los aviones argentinos, un desafío adicional en medio del combate. La moral del escuadrón, aunque tensada, se mantuvo alta gracias al liderazgo de Carvallo. En archivos fílmicos, su voz resonaba con calma y determinación, guiando a sus hombres a través del caos. Era un momento crítico. Cada decisión tomada debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Algunos sostenían que este era el punto de inflexión, donde la experiencia y el instinto de Carvallo jugaron un papel decisivo. El intercambio de fuego comenzó. Las maniobras evasivas, ejecutadas a la perfección, lograron desorientar temporalmente a los cazas británicos. Sin embargo, el peligro estaba lejos de desaparecer. Los registros sugirieron que la capacidad de improvisación de Carvallo y su equipo marcó la diferencia, permitiéndoles mantener la iniciativa en una situación que parecía escaparse de control. El combate continuaba, y con él, la incertidumbre de quien saldría victorioso. La historia se escribía en esos instantes,
un recordatorio de que incluso bajo la presión más intensa, las decisiones tomadas en el calor del momento podían cambiar el curso de los acontecimientos. Si alguna vez te has encontrado en situaciones donde la improvisación fue clave para superar un desafío, deja un like y comparte tu experiencia. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el Atlántico Sur con tonos anaranjados y dorados. El regreso del escuadrón de Carvalho hacia la base en la Patagonia era una mezcla de alivio y tensión. El aire, que había sido un escenario de conflictos, ahora se llenaba con el eco distante del combate. A su alrededor, la inmensidad del océano se extendía como un recordatorio silencioso de la incertidumbre que habían dejado atrás. Los informes posteriores a la acción detallaron cómo, después del intercambio de fuego, el escuadrón logró evadir a los cazas británicos gracias a maniobras evasivas que llevaron al límite sus aeronaves. La habilidad de Carvalho para dirigir el regreso, utilizando la escasa cobertura que ofrecía el terreno acuático y la ya menguante bruma, fue crucial. Sin embargo, los relatos de veteranos mencionaron que la moral del equipo se mantuvo en vilo. Era plausible que, en esos momentos, cada piloto reflexionara sobre su supervivencia y la de sus compañeros. Al acercarse a la costa, el paisaje cambiante ofrecía una sensación de familiaridad y seguridad. Las sombras de las montañas argentinas se alzaban como guardianes del hogar. Diarios de unidad describieron el momento en que los aviones rompieron la formación para aterrizar. La precisión y coordinación fueron esenciales, dado el combustible limitado que les quedaba tras el intenso vuelo. La tensión del día finalmente se disipó cuando los aviones tocaron tierra firme. La base aérea, bajo la luz del crepúsculo, se convirtió en un refugio. Archivos fílmicos capturaron los rostros de los pilotos al descender de sus aeronaves. Sus expresiones eran una mezcla de agotamiento y alivio. Algunos sostenían que esos momentos de camaradería y reconocimiento mutuo fueron tanto una celebración como un recordatorio de los peligros que habían enfrentado. En retrospectiva, la misión de Carvalho y su escuadrón se transformó en una leyenda de valentía y habilidad táctica. Sin embargo, la verdadera sorpresa táctica residía en cómo la planificación se fusionó con la improvisación, permitiendo no solo el cumplimiento del objetivo, sino también el regreso seguro. Este delicado equilibrio entre estrategia y adaptabilidad es un testimonio del liderazgo bajo presión. Si alguna vez has sentido el alivio de superar un desafío inesperado gracias a tu capacidad de adaptarte, deja un like y comparte cómo enfrentaste esos momentos en tu vida. El crepúsculo bañaba la base aérea con un resplandor anaranjado, una quietud casi irreal después de la tempestad del combate. La misión de Carvalho y su escuadrón no solo fue una demostración de destreza, sino también un testamento de la resiliencia humana frente a la adversidad. Informes posteriores a la acción detallaron cómo la supervivencia no fue solo producto de la habilidad, sino también de una planificación meticulosa y una capacidad inigualable para adaptarse a lo inesperado. Durante el regreso, registros sugerían que el desgaste físico y emocional comenzaba a pasar factura en los pilotos. Los relatos de veteranos mencionaron la tensión en el aire al acercarse a la costa, una mezcla de alivio y ansiedad por lo que habían enfrentado y lo que aún podía suceder. Era plausible que cada maniobra, cada decisión, se revisara mentalmente una y otra vez, buscando lecciones en el fragor del combate. El aterrizaje en la base fue un momento de liberación. Los diarios de unidad capturaron esas horas finales, cuando los pilotos finalmente descendieron de sus aeronaves, abrazados por la seguridad del hogar. A pesar del éxito palpable, algunos sostenían que las secuelas invisibles de la misión, la constante tensión y la incertidumbre, permanecerían con ellos mucho tiempo después. En los archivos fílmicos, las expresiones de los pilotos revelaban un entendimiento compartido de su fragilidad y fortaleza. Sin embargo, la verdadera sorpresa táctica residió en la habilidad de Carvalho para transformar obstáculos en oportunidades, permitiendo no solo la ejecución efectiva del ataque, sino también el regreso seguro de su equipo. Este equilibrio entre estrategia planificada e improvisación sobre la marcha subrayó la importancia de la adaptabilidad en situaciones de alta presión. Al reflexionar sobre la misión, el escuadrón de Carvalho se convirtió en símbolo de valentía y estrategia. Este relato de habilidad y decisión bajo presión resuena más allá de su tiempo, recordándonos cómo enfrentamos desafíos en nuestras propias vidas.
Si alguna vez has encontrado inspiración en historias de adaptabilidad y perseverancia, deja un like y comparte tus pensamientos. El sol se alzaba nuevamente sobre el Atlántico Sur, pintando el cielo con tonos que oscilaban entre el dorado y el carmesí. El viento frío, que antes había azotado la base aérea con su crudo aliento, ahora parecía más suave, como si el mismo paisaje hubiera sido tocado por las experiencias vividas. El sonido de los motores en reposo dejaba un silencio pesado, lleno de significados tácitos y recuerdos imborrables. Cuando el escuadrón de Carvalho regresó, las sombras de la noche anterior parecían haber dado paso a una nueva comprensión de su misión. Los relatos de veteranos y los diarios de unidad reflejaron la complejidad emocional del momento, el alivio de haber sobrevivido, el peso de lo que habían enfrentado y la responsabilidad de quienes no regresarían. Era plausible pensar que algunos aspectos de su experiencia nunca serían completamente esclarecidos, especialmente las decisiones rápidas tomadas en el calor del combate. La misión dejó marcas profundas en cada piloto. El valor exhibido fue innegable, pero también lo fue la carga emocional que llevarían consigo. En sus rostros, capturados por archivos fílmicos, se veía una mezcla de orgullo y reflexión, un reconocimiento silencioso de la fragilidad humana en medio de la grandeza y la tragedia de la guerra. La historia de Carvalho y su escuadrón resonaba no solo como una hazaña militar, sino como un recordatorio de las decisiones éticas y emocionales que se enfrentan en tiempos de conflicto. Aunque los detalles tácticos se esclarecerían con el tiempo, las cicatrices invisibles de aquella misión perdurarían en la memoria colectiva. En este eco del amanecer, la incertidumbre persistía. Las preguntas sobre el costo de la guerra y la responsabilidad de recordar a quienes lucharon permanecían, invitando a la reflexión. Si esta historia te ha hecho reconsiderar los sacrificios y dilemas que enfrentamos, comparte tus pensamientos en los comentarios y considera suscribirte para futuras exploraciones de la historia humana bajo presión.